¿Alguna intervención más antes de... Sí, congresista Arana. Gracias, presidente. Bueno, los problemas que acarrea el hecho de que llamamos reforma algo que no es una reforma, ¿no? Y que es un parche en una conceptualización de la crisis de los partidos políticos que el Frente Amplio no comparte. Y no comparte esta caracterización, lo hemos expresado en varias ocasiones, de la crisis de los partidos políticos, porque en realidad la crisis no es si se tiene más firmas o menos firmas, sino la ilegitimidad viene del distanciamiento, en algunos casos incluso de la traición que los partidos han hecho a sus electores. Les ofrecieron gobernar de una manera y cuando llegaron gobiernan de otra, ¿no? Llegan por una organización política y luego resultan en otras organizaciones políticas, el transfugismo, aparte de los temas de corrupción y los vínculos entre la política y el poder económico que han generado la crisis en la que estamos, ¿no? Y entonces, frente a eso se señala que los partidos políticos se han distanciado de la ciudadanía. Y entonces lo que se aprueba es eliminar el primer eslabón que hay entre un partido político y la ciudadanía para decirle, oigan, miren, esta es nuestra propuesta política, ¿la apoyas? ¿Te gustaría? ¿Quieres que esta organización política se inscriba? Aquí lo que se hace es no. Entonces, lo primero que estamos diciendo es el primer mecanismo de acercamiento a la ciudadanía desaparece. ¿Y por qué desaparece? Por un debate principista, jurídico, político sobre el tema. No, por el temor a que se le ocurra al presidente decir, desnaturalizaron mi reforma y entonces sometámonos. Y entonces eso vicia totalmente el proceso de decisión que deberíamos tener, incluso de debate político que deberíamos tener. Y que incluso quienes hemos, como el Frente Amplio, votado en contra, ¿no? Nos mantenemos en la libertad de plantear nuestras razones y nuestros argumentos y a la vez nuestras propuestas, ¿no? Y en ese sentido, Presidenta, yo creo que parte de lo que estamos viviendo nuevamente en este debate es que se le va a devolver credibilidad a los partidos políticos porque se obliga a los ciudadanos a ir a votar por todos ellos. Esa premisa es falsa, pues, Presidenta. Lo que pasa es que estamos queriendo pasar por lazo de una aguja un camello, ¿no? Y eso no es posible, ¿no? Se fortalecen los partidos colocando un mecanismo de desincentivo a los militantes para poder tomar decisiones internas. No, pues, Presidenta, lo sabemos. Y entonces, ¿qué tipo de partidos se quieren fortalecer? Los partidos agencia electoral. Eso es lo que se quiere fortalecer. Hasta los estudios, y el otro día cité estos estudios en relación a Uruguay, ¿no? Que señalaban que en una sociedad que tiene alta credibilidad en sus partidos políticos, sin embargo, el rol que juegan los medios de comunicación en el proceso de elección es fundamental. Y aquí lo sabemos, o sea, aquí por un lado desincentivamos a la militancia, de otro lado abrimos ese proceso a ciudadanas abiertas y de otro lado ni siquiera se toman medidas para fortalecerles partidos ni para reformar la ley de medios de comunicación, que finalmente van a incidir sobre qué candidato o qué candidata les parece que es afín al sistema, entonces a ese hay que dejarlo pasar, al que no, sáquenlo fuera, ¿no? ¿Y en qué consiste la política? Ya no consiste la política en organizar una voluntad común alrededor de un proyecto de país que además no es solo para elecciones, es para tener presencia en los sindicatos, en los gremios, en las universidades, en la vida pública cotidiana del país. No, ahora ya no, ¿verdad? El único partido que va a existir es el partido que tiene la capacidad y el respaldo de medios de comunicación o la posibilidad que tenga de movilizar recursos para posicionarse. Y si no lo hace, fuera del sistema. Y yo creo que eso, Presidenta, es una trampa. Eso no fortalece la democracia. Eso lo que hace, por el contrario, es afinar un concepto de democracia en el cual el nivel de participación de militantes que debaten, que discuten, que se ponen de acuerdo sobre el tipo de programa que le quieren ofrecer al país, sobre el tipo de políticas públicas que le quieren ofrecer al país, pasan sin duda a un tercer plano.
Y eso, Presidenta, no es pues parte de una reforma, ¿no? Es parte más bien de un diseño que tiene que ver con desaparecer partidos políticos, ideológicos, programáticos, que tiene que ver además con colocar unas nuevas reglas en las cuales, además de manera obligada, vamos a decir, los partidos tienen que hacerlo sí o sí. El otro tema sería, Presidenta, que ese es un mecanismo voluntario y que no es obligatorio. Y entonces allí estamos ante una situación todavía más complicada. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nuestros electores, lo sabemos, y de la ciudadanía, está yendo a votar porque se le obliga. Y tan así, Presidenta, es que la preocupación que hay, lo hemos expresado, es que si se decía que necesitamos más participación electoral, los datos que vemos en las elecciones de Argentina, ¿no? Votación, año 99, ¿no? 55%, año 2004, 42.73, año 2009, 42.68. ¿Cómo que participaron más? Participaron menos. Y entonces ahora estamos diciendo que con este sistema que estamos adoptando de allí, ¿vamos a votar más? Esto de ninguna manera. Entonces yo creo, Presidenta, que efectivamente el contexto es ese y en realidad lo que debería hacerse es en todo caso plantear una posición muy clara sobre quiénes estamos dispuestos a que, por ejemplo, esa imposición que está viniendo de esas reglas, de esa conceptualización de la política solamente como proceso electoral, va a pasar o no. Nosotros, como ustedes saben, votamos en contra del voto de confianza y por tanto podemos plantear también, sin la presión que puedan sentir, con todo el respeto, colegas de otras bancadas, para decir, bueno, vamos a votar bajo la presión que nos colocaron. Yo creo que hay que votar más bien, Presidente, sobre el tema de qué es lo que más conviene para fortalecer la democracia, los partidos políticos, la participación ciudadana, qué conviene para poder fortalecer y asegurar que nuestra democracia se basa en la participación de partidos políticos más estructurados y no simplemente en esto que puede aparecer cada vez, cada proceso electoral de una manera que no nos da esa garantía. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Arana. Congresista Neira. Gracias, señora Presidenta. El tema de fondo en la discusión es obligar, y eso veo el debate. Pero yo quiero remitirme antes de precisar algo. El artículo 31 de nuestra Constitución dice así a la letra, dice: los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante el referendo, iniciativa legislativa, remoción o revocatoria de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también derecho a ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por la ley orgánica. También quiero citar acá el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la ONU. En su artículo 25, todos los ciudadanos gozarán sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2 y sin restricciones indebidas en los siguientes derechos y oportunidades. A. Participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Libremente elegidos. B. Votar y ser elegido en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Libre expresión de la voluntad de los electores. Derechos fundamentales de la persona. C. Tener acceso en condiciones generales de igualdad y de las funciones públicas en su país. Por tanto, señora Presidenta, en el artículo 21, porque estamos hablando del tema de fondo, las elecciones primarias determinan las candidaturas y su orden en la lista de candidatos correspondiente de una organización política a efectos de un proceso electoral para cargos de elección popular. Esta es la precisión. Manteniendo el voto preferencial, que es el derecho constitucionalmente tutelado en el artículo 31,
primer párrafo, de elegir y ser elegido libremente en concordancia con el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y de la ONU, aprobado el 16 de diciembre de 1966 y que entró en vigor el 23 de marzo de 1979. Con esto concluyo, señor presidente. Si nosotros la esencia, esta es la esencia, no la esencia del Ejecutivo de obligar, la esencia del derecho de la persona lo tiene en el voto preferencial. Si tenemos en el artículo 31 el derecho de elegir y revocar autoridades y si metemos el tema de la lista única, entonces cuando revoquemos también la lista, pues, porque cuando elegimos por lista única, vamos a elegir a la lista única, y cuando revoquemos el derecho que tiene el ciudadano de revocar a las autoridades cuando se porta mal, entonces también con esa correspondencia de igualdad también se debe revocar a la lista. Por eso que el derecho, el libre, el derecho preferencial es el derecho de la persona, el derecho fundamental. Esa precisión lo tengo acá, señor presidente, para el artículo 21. Gracias. Gracias, congresista Neira. Congresista Velázquez. Presidenta, algunas reflexiones con el dictamen que nos ha hecho llegar el día de hoy en la mañana. Yo creo que en las elecciones internas se consagra que por la ley de organizaciones políticas hoy día se confirma de que hay órganos electorales internos, tanto territoriales internas como un órgano electoral nacional. Pero aquí lo que se va a generar es una inestabilidad en la conducción de los partidos cuando en el artículo 20 se dice que lo resuelto por el órgano electoral central en las elecciones internas que eligen las autoridades partidarias, dice, por este último puede ser recurrido ante el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, ya el órgano electoral central ya no será la última instancia, a pesar de que este párrafo es contradictorio, porque aquí está garantizando la pluralidad de la instancia. Entonces, las decisiones de un órgano electoral descentralizado pueden ser recurridas al órgano central, pero dice, lo resuelto por este último puede ser recurrido ante el Jurado Nacional de Elecciones. A mí me parece que eso es exactamente. Los temas internos, o sea, los trapitos que se deben lavar en casa, se van a lavar ahora en el Jurado Nacional de Elecciones. Segundo, aquí en el artículo 23, yo no sé a qué refiere cuando el 23 describe quiénes están sujetos a elecciones primarias y le agregan el inciso 23.2. Dice, los candidatos que postulen a los cargos referidos en el 23.1. O sea, los mismos. Hay que eliminar eso. Y por último, Presidenta, la propuesta... ¿Me pide la interrupción? Sí, congresista Velázquez. Lo que pasa es que va a tener su momento de discusión las observaciones que usted está planteando válidamente. En este momento estamos discutiendo el artículo 24. Como escucho hablar del tema y el solo hecho de haber ya cedido en que el 1.5% de los votos no es la valla para que un partido siga participando, no, obviamente es porque no se está viendo en un contexto toda la propuesta, porque al final de cuentas lo más importante de la propuesta es la disposición complementaria transitoria. Esa es la madre del cordero. Entonces la disposición complementaria transitoria lleva a que los partidos actuales que estamos registrados vayamos a unas elecciones internas, elijamos con nuestros afiliados, elijamos a nuestros candidatos y estos tengan que ser confirmados en una elección primaria. Pero esta propuesta se daría en tanto y cuanto el 1.5% sea el parámetro sobre el cual un partido siga participando o no participe. Pero al haber cambiado eso, la propuesta esta también queda totalmente debilitada. Entonces, Presidenta, yo creo que inclusive la propuesta de la Secretaría Técnica va más allá de la propuesta del Gobierno,
Porque el querer llevarnos a una elección primaria confirmatoria, así dice el artículo, es hacer dos procesos. O sea, hacemos la elección interna para elegir nuestros precandidatos a cargo de elección popular con un militante un voto, y luego eso lo llevamos a una confirmación, a una abierta. O sea, dos procesos en uno. Y esto no es una generosidad de los autores del proyecto, sino este es el concepto de la mal llamada entendimiento de legitimidad, pues. O sea, más votan, es más legítimo un candidato. Eso es mentira, Presidenta. Hoy día, en el mundo entero, lo que está primando es el voto voluntario. El voto voluntario. Si ahora, con el voto obligatorio, todos sabemos que en la cola los ciudadanos, para no pagar la multa, no saben ni por quién van a votar, y ahí en la cola deciden por quién van a votar. Con 24 partidos. Con 50 partidos, con 200 candidatos, yo no creo que el voto sea más informado, y no creo tampoco, Presidenta, que sea más legítimo que porque voten ciudadanos que van compulsivamente a votar para no pagar la multa, que no tienen ningún arraigo con el partido por el que supuestamente van a votar, le genere mayor legitimidad. Esa es una percepción cuantitativa de la legitimidad, cuando en el mundo el camino va por valorar la calidad del voto, y esto no se va a lograr, Presidenta, no se va a lograr. Por eso creemos que esta disposición final hay que corregirla, y en todo caso, Presidenta, que quede que para las elecciones del 2021 los partidos que actualmente están registrados no tengan que pasar por esa suerte de licenciamiento, que tengan que tener una elección primaria y obtener el 1.5% para poder continuar. Me pido una interrupción, la congresista Salgado. Con mucho Salgado, gusto. viene usted en el uso de la palabra. Igual necesita la interrupción porque usted está en la lista inmediatamente después. Sí, inmediatamente después. Congresista Velázquez. Entonces, Presidenta, creo que la redacción de esa disposición final también hay que precisarla, y en todo caso el principio es el siguiente. Hay una lógica desde el año 2003 que hemos venido impulsando el voto voluntario, y ahora contracorriente, solamente inspirados en el modelo argentino, cuyo diagnóstico, como ya lo ha hecho Víctor Andrés García Belaunde, no es el de los mejores. Yo entiendo que esta no es la propuesta del señor Vizcarra, sino del señor Aguiar, el asesor Aguiar, que es el que ha traído este modelo, para aplicarlo acá, justamente para generar... Me pido interrupción, Mauricio Mulder. Congresista Mulder. Presidenta, creo que en estas cosas sí hay que tener un análisis de fondo de lo que estamos buscando, ¿no? Y me preocupa que cuando leo la exposición de motivos del dictamen que usted presenta, haya serias objeciones de mi parte a un sesgo completamente contrario a los partidos políticos. Hay un sesgo despectivo incluso contra los partidos políticos. Cuando se dice las organizaciones políticas son por naturaleza verticales, ya que en sus estructuras conviven los que toman las decisiones, la élite, y los que desean ser alternativa del cambio y la militancia. Es el caso de quienes forman parte de la élite, por lo general, ascendieron y se separaron de la base por distintas condiciones o cualidades, y de manera progresiva van buscando independencia del control de ellas. Por ello, se suele afirmar que hay una tendencia natural a que las organizaciones políticas tengan en sus élites un contenido oligárquico. La verdad es que esto me parece totalmente prejuicioso. Yo no sé por qué partido político estará hablando usted, pero por el mío no. Porque nosotros hacemos permanentemente asambleas y siempre los dirigentes del partido tienen que rendir cuentas. Esto de que ya se convierten en oligarcas y son una élite, etcétera, y si es sobre la base de ese criterio que nos están haciendo este tipo de propuestas, Presidenta, entonces ya se nota que hay un prejuicio, y lo que se está buscando justamente es ser consecuentes con ese prejuicio que nosotros tenemos que rechazar, por lo menos en lo que se refiere a nuestro partido. Lo que dice Mauricio tiene razón, Presidenta. Querer peyorativamente tratar a los líderes de un partido, las famosas élites que conducen las organizaciones de partidos, como oligarquías, es desconocer la realidad social.
Porque ¿dónde hay partidos amorfos? Que son, las masas son las que definen su línea política, su línea programática. Todos los partidos tienen líderes, conductores, y a ellos se les trata en el dictamen peyorativamente como si fueran oligarquías. Para eso está la votación, para eso está la trayectoria política. Pero, Presidenta, termino diciendo de que acá hay un sesgo orientado a querer acabar con los actuales partidos y querer cambiar el sistema por uno nuevo, que sea más dúctil, más maleable a los intereses de coyuntura de los partidos de gobierno, de salir de este propósito. Y le avisoro lo siguiente, Presidenta, por más que cedan al 90%, lo que ha declarado el señor Vizcarra ayer se va a volver a reeditar. Acá vino el señor Villanueva con el ministro y votaron a favor de la bicameralidad y luego no me gusta, y ya sabemos a lo que hemos ido. Nosotros no nos vamos a prestar a ser tontos útiles. Vamos a mantener una línea principista porque nosotros no insurgimos a la vida política para ganar elecciones. No insurgimos como un partido electoral, insurgimos a la vida política para hacer de la política un magisterio, para señalarle a los peruanos el camino que lo lleve al desarrollo y a la prosperidad. Y si a veces tenemos reveses electorales, no supone que el partido está camino a la extinción. Como en todos los actos de la vida, se gana, se pierde, y la posibilidad de reconducir el respaldo de la gente siempre se da en temas, en actividades de mediano y largo plazo. Por eso, Presidenta, no estoy totalmente en desacuerdo con la iniciativa que ha planteado, pero llevar a una confirmación el resultado de una elección interna es en la práctica disfrazar el mecanismo de elección abierta obligatoria. Por eso creo que debe ser más categórica la disposición que se haga, la disposición complementaria, y ahí podemos discutir para llegar a una fórmula de consenso. Gracias. Gracias, congresista Velázquez. Antes de darle la palabra a la congresista Salgado, dos precisiones. El dictamen fue entregado el día de ayer, no el día de hoy, congresista Velázquez. Yo le he compartido el día de hoy por una consideración directa, pero al correo electrónico de todos ha sido entregado el día de ayer el dictamen. Lo otro, congresista Mulder, hay teorías que se han recogido en la construcción de la exposición de motivos. Hay una serie, sí, congresista Alcorta, ha sido el día de ayer en la tarde y lo he dicho el día de hoy. Congresista Salgado, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Yo le voy a dar la interrupción al congresista Miki Torres una vez que haga la introducción. En primer lugar, quiero decirle que en esta convocatoria que ha estado realizando el primer ministro del Solar, con diferentes voceros y con usted misma como presidenta, señora presidenta, que no ha sido una, sino varias reuniones con diferentes personas, inclusive en algunas con llamadas telefónicas, conforme él mismo nos ha dicho. Lo primero que expresamos nosotros es que si el presidente Vizcarra avalaba todo lo que él estaba proponiendo en este intercambio de ideas. En este intercambio de ideas, y no necesariamente ponernos de acuerdo totalmente en algo, cada uno iba sociabilizando lo que pensaba en diferentes aspectos de este proyecto de reforma política. Entendimos que esto es un proceso, y en este proceso lo que nosotros hemos puesto es los diferentes puntos de vista, y han estado representantes de diferentes agrupaciones políticas. Esto no es un secreto, esto ha sido abierto y se ha coordinado, y es más, algunos han conversado por teléfono porque el mismo ministro nos los ha dicho. Conversó con teléfono con fulano, sutano, mengano, y en algunos están de acuerdo con esto que estamos proponiendo, otros no están de acuerdo, me han planteado, él mismo ha cambiado su punto de vista en diferentes aspectos. Básicamente aquí de lo que se trata es que nosotros hemos hecho presente que el tratamiento a los partidos inscritos, que hemos recogido nuestras firmas, que llevábamos más de 20 años, no puede ser igual que a los partidos que recién se inician. Y esto creo que se tiene que dejar muy en claro ya en la norma redactada. Lo otro es que para los partidos inscritos, simple y llanamente voy a decir en términos generales porque luego el congresista Miguel Torres lo va a explicar más al detalle, para los partidos inscritos es opcional hacer esa primaria o no hacerla.
y irse de frente a la del Paso. Así es lo que hemos entendido. Era opcional irse a esa primaria o irse de frente al Paso. Segundo, es opcional tomar el 20% para invitados o militantes. Es opcional. También, es por eso que eso pedíamos como partidos inscritos, que nos den la libertad de escoger cuál es el mecanismo que para nosotros pasar, por ejemplo, para un partido político pasar de lo que antes teníamos solamente por delegados, todo distribuido, ahora puede ser por unas elecciones internas con los militantes. Luego que el voto tiene que ser obligatorio y vigilado por los organismos reguladores, sí, eso también se ha aceptado. Entonces, lo que queremos es más transparencia, correcto, más transparencia, mayor participación, pero con respeto a lo que los partidos políticos decidan, y en eso sí coincido con el presidente congresista Velázquez, en que esta lista se tiene que respetar, la que ya has tenido en tu partido político. Esta no sufre alteración y lo que pasas a la primaria es solamente para llegar al 1.5. Nada más. Tienes que cumplir con llevar a tu gente a votar, porque si no quiere decir que no tiene gente ni para llegar a la elección. A eso nos referimos. Entonces, hay que entenderlo bien, hay que redactarlo tal vez mejor, pero lo que se hace en el partido, eso se tiene que respetar. Yo le doy la intervención al congresista Miki Torres, señora presidenta. Congresista Torres, si va a hacer una explicación, no como interrupción, mejor tiene usted la palabra, ¿no? Para que pueda explicar. ¿Sí? Congresista Torres. A ver, yo no he podido asistir a esta reunión, pero sé que han asistido distintos voceros y he tratado de entender lo mejor posible cuál es la situación. Al día de hoy, yo creo que tenemos que partir de eso. Al día de hoy, lo que nosotros tenemos es una democracia interna donde los partidos deciden hacer abierta, cerrada o por delegados. Como consecuencia de eso, vamos a las elecciones generales con el logo del partido y con 2 espacios para elegir preferencial. Eso es lo que tenemos al día de hoy. La propuesta original del Ejecutivo, su proyecto de ley, era el Paso, que decía, oye, no quiero democracia interna, lo que quiero es una primaria en donde vaya el logo y donde estén los 2 espacios para definir quiénes deben formar esta lista. Una vez que se cumple con ese paso, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, llegamos a las elecciones generales solamente con el logo. Esa era la propuesta inicial del Ejecutivo. Entiendo que la fórmula, que está buscando algún tipo de consenso, es hacer una precisión para los partidos que ya están inscritos. Y entiendo que diría lo siguiente, ¿no? Para los partidos que ya están inscritos, ellos tienen como alternativa irse a una abierta o irse a una cerrada. Si se van a la abierta, participan en la primaria. ¿Sí? Primaria, abierta, simultánea y obligatoria. Si van a la cerrada, eligen su lista, pero también participan en la primaria. ¿Para qué? Única y exclusivamente para pasar la valla de los 280.000 votos. Esa es la propuesta que por lo menos han estado, entiendo, conversando en los distintos. Eso es lo que han estado conversando, entiendo, en esta búsqueda de algún tipo de consenso. Es decir, si es que el partido decide ir por la abierta, estoy hablando de los partidos que ya están inscritos, si el partido decide ir por la abierta, a la primaria llegará con su logo y con 2 espacios. Si el partido ya inscrito opta por la cerrada, ya llega a la primaria solamente con el logo, para lograr pasar la valla de los 280.000. En ambos casos, en las elecciones generales, ya solamente se llega con los logos. Sí, me pide una interrupción el congresista Mulder. Yo digo, si un partido político opta por una primaria o por una primaria abierta o por una primaria cerrada, porque en la actualidad ya la ley se lo permite, ¿por qué tenemos que involucrar al elector común y corriente a que ratifique eso primero y después lo vuelvas a llamar para votar por el Congreso? Porque una cosa es que concurra un número de personas, 1.5, muy bien, pasó la valla 1.5, pero de ahí todavía le toca a que el mismo ciudadano vuelva a ir
y vuelva a votar por la lista y agrupe 5%. Entonces, es justamente el hecho de tener que involucrar al ciudadano obligatoriamente, sin su voluntad, a que intervenga en la vida interna del partido político, cuando es mucho más sencillo para ese ciudadano que el voto preferencial, siendo voluntario, porque el voto preferencial sí es voluntario, o sea, marcar o no marcar, pero que ese ciudadano no se sienta compelido a tener que decidir en una elección interna para que ese partido pueda pasar y después tenga que volver a votar por el Congreso y después tenga que volver a votar por la fórmula presidencial y después tenga que volver a votar en la segunda vuelta. Ese es el tema. Antes de la interrupción que me está pidiendo la congresista de la B, creo que nos estamos confundiendo. En la interna, el partido lo que va a decidir es ir por la abierta o ir por cerrada. Y eso va a ser una decisión que la tendrá que tomar cada partido. ¿Quiénes? Pero abierta, voluntaria, no obligatoria. ¿No es cierto? Si puede optar, no puede obligar a todos los ciudadanos. A ver, vamos. La decisión que tomaría el partido, entiendo yo, es si voy por una abierta o si voy por una cerrada. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Si voy por una cerrada, antes de llegar a la primaria, yo con mis militantes definiré cómo es la lista. La preprimaria o la ahí. Desde que la votación es obligatoria para todos los ciudadanos, el partido no puede optar por una cerrada que no vayan los ciudadanos. O sea, los ciudadanos van a ir a este grupo de partidos que han aceptado que sea abierta, pero este grupo de partidos que ha aceptado que sean cerradas no van. No pues, o sea, tendría que ser voluntaria para todos. Y el partido tendría que optar al respecto, pero no puede escogerse entre abiertas obligatorias y abiertas no obligatorias. Eso no es posible. Me pide tanto la congresista Clave como la congresista Salgado. Congresista Salgado, luego congresista